hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo os he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Y esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Wow. Esta es la palabra del Señor, y qué palabra del Señor. Hemos llegado hoy a este capítulo tan doloroso y tan horrible en la historia de la nación de Judá, el reino del sur, ya que el reino del norte, a causa de su pecado y su maldad, había sido llevado cautivo ya por bastante tiempo por la nación de Asiria. Había sido alejado de su tierra, habían sido tomados todas las personas cautivas, sus líderes habían sido llevados esclavos, sus mejores y más educados personajes, gente preparada, fueron también llevadas cautivas y alejadas de aquella tierra, y dejaron atrás solamente a unos pocos pobres, y también trajeron gente de otro lugar a poblar el norte para que se mezclaran con aquella gente que quedaba allí. Ahora llegamos a la historia en el reino del sur, donde este hombre llamado Manasés, nos habla la Biblia de que es el peor rey que tuvo el reino del sur. Se quedó con ese título, ese fue su homenaje, esa fue la manera en que se puede describir ese hombre tan malvado. Y nos llama la atención de que es este hombre el hijo de Ezequías, quien fue uno de los mejores, si no el mejor rey que tuvo después de David, que tuvo la nación. Sin embargo, él se dio a hacer cosas que no le agradaban a Dios, cosas que estaban contra todo lo que Dios había establecido de antemano que se hiciese. Su padre había sido muy fiel y muy piadoso, pero él fue todo lo contrario a su padre. Esta historia también se encuentra relatada en sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Es muy semejante a la historia. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso que se repite dos veces, como lo hice yo también en mi tiempo? Y básicamente, el libro de Reyes es una información que fue escrita antes del exilio, antes que fuesen llevados cautivos a la cautividad en Babilonia años más tarde. Y el libro de las Crónicas es un relato que se trata de cuando ellos volvieron, que se habla acerca de cómo fueron las cosas en ese entonces. El libro de Reyes se enfoca en la situación de la nación, mientras que el libro de
Crónicas se enfoca más bien en sentido personal, en este caso de este rey. Y vemos aquí que este final en el libro de Crónicas, aunque no se dice en el libro de Segunda de Reyes que leímos hoy, tiene un final muy sorprendente. Nos sorprende porque este rey malvado fue llevado cautivo a aquella tierra lejana por los asirios. Fue llevado allí a causa de Dios mismo, quien lo estaba castigando por lo que había hecho. Y lo va llevando a aquella tierra lejana, y él allá en aquel lugar levanta sus ojos y se comienza a meditar en el Dios de su padre, en el Dios de sus antepasados, en el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y decir, ¿sabes qué? Yo debo de arrepentirme de todo el mal que yo he hecho. Y aún así, con todo lo que había hecho, Dios en su gracia y en su misericordia, en su amor y en su bondad, lo restauró de nuevo a su tierra. Así que hoy vamos a ver en este día 3 puntos que nos pueden ayudar a comprender la situación que hemos leído en el día de hoy. Primeramente, la depravación del hombre sin Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento de la gracia. En tercer lugar, la obra de Cristo. Y finalmente voy a terminar con algunas palabras de aplicación para nosotros que estamos viviendo muchos años después, unos 2500 años después de este evento en el día de hoy. Vamos aquí que este hombre, no hay que volver a listar todo lo que hemos leído, pero la cantidad de pecado que cometió fue tan horrible que se describe que fue más grande que la que habían hecho los gentiles, los paganos que vivían en la tierra antes de él. Cuando Dios llamó al pueblo de Egipto, le dijo, te voy a regalar una tierra que tú no has trabajado por ella al pueblo. Le dijo, esa tierra produce leche y miel. Pero hay allí una gente que están viviendo que su pecado ha llegado hasta el cielo. Ha crecido tanta la maldad que los quiero echar de la tierra y regalarles a ustedes esta tierra para que ustedes vivan en ella y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y en aquel momento aquel pueblo viviendo allí, morando allí, comenzó, en vez de servir al Dios que había prometido servir cuando salió de Egipto y cuando fue presentado por Josué, en cierto momento se le dijo, escoged vosotros a quién van a servir en Josué 24. ¿Servirán ustedes a aquellos dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, al otro lado del río, o los dioses que sirvieron en el desierto, o van a servir a aquel Dios que los sacó de la tierra de Egipto por medio del mar y les regala esta tierra en el día de hoy? Y ellos dijeron, nosotros vamos a servir a Jehová Dios. Nosotros lo haremos. En aquel momento Josué dijo, ustedes pueden escoger quien ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hizo ese compromiso delante del pueblo. Y el pueblo levantó la voz diciendo, también haremos lo mismo. Serviremos a Jehová Dios. Serviremos al Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero todo lo opuesto a sus promesas fue lo que ocurrió. Y comenzaron a desviarse de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios le había dicho que no hiciesen. Y habían comenzado a adorar dioses falsos y paganos, a consultar mediums, a consultar las estrellas, a mirar los horóscopos, a mirar todo aquello. Y no solamente eso, sino que comenzaron también a ver lo que estaban haciendo los otros pueblos y copiar todo lo que los pueblos estaban haciendo, adorando dioses falsos. Estaban haciendo cultos de adoración que a Dios no le agradaban. Se escondían en los lugares altos, se escondían en los lugares bajos, en los llanos y donde quiera para hacer sacrificios que a Dios no le agradaban. Dentro de todo esto, Dios estaba mirando con paciencia, enviando primeramente jueces y luego profetas y personas que le avisaran una y otra vez, predicadores que le hacían volver en sí al camino de la verdad, pero el pueblo volvía por un tiempo y otra vez se apartaba del camino del Señor. Y así siguió durante todo este tiempo hasta el día que vimos hoy. Ezequías, cuando subió al poder, el padre de Manasés, este hombre comenzó a hacer reformas y a quitar los altares que sus antepasados habían puesto en Judá y a derrumbar todo lo que estaba allí que no agradaba a Dios, a quitar imágenes de Acera y de Baal, a quitar a todos los que consultaban las estrellas y consultaban los muertos y todo aquello, y comenzó a hacer reformas conforme a lo que Dios quería. ¿Y qué ocurre? Que Dios se agradó mucho de él y fue un hombre el cual fue bendecido grandemente por Dios, a tal punto que cuando estaba en su lecho de muerte, Dios le envió el profeta Isaías y le dijo, prepárate porque vas a morir, pon tu casa en orden porque ya se te acabaron tus días. Y dice que él se volvió contra la pared y le dijo, Señor, yo he sido fiel a ti, yo he sido un hombre que te he servido toda mi vida, por favor,
dame sanidad de esta enfermedad que yo tengo. Y milagrosamente aquel hombre recobró la vida, recobró la salud y fue restablecido, y Dios le regaló 15 años más de vida. Y dentro de estos 15 años más de vida fue que nació este muchacho, que cuando comenzó a reinar tenía 12 años de edad. Y él le llamó a aquel muchacho Manasés. Y el nombre Manasés significa en realidad olvido. Y quizás usted escuchó el nombre Manasés anteriormente porque uno de los hijos, el hijo mayor de José, cuando estaba en Egipto, también él le puso por nombre Manasés. Si leemos en el capítulo 41 de Génesis, que dice así: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. ¿Te acuerdas del hambre que hubo en Egipto, toda aquella historia? Los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Y sabe por qué le puso Manasés? Él dijo: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Wow. Es decir, yo he pasado por esta vida en una gran tribulación, en un gran problema de persecución por mis hermanos. He sufrido mucho, he llorado mucho, he sido acusado injustamente, he sido puesto preso en la cárcel, he estado al punto de morir, pero Dios hoy me ha levantado, me ha establecido y me ha dado un hijo en esta tierra en la cual yo soy un extranjero, no soy de aquí, y por eso le puso: este hijo se va a llamar Olvido. Y de la misma manera le puso el nombre Ezequías a su hijo, su primer hijo que nació en estos últimos 15 años de su vida, y le puso Manasés. No dice por qué, pero seguramente porque había olvidado el susto que pasó cuando estaba a punto de morir, porque habiéndose olvidado de aquel momento tan difícil cuando se encontraba cercano de la muerte y Dios le dio vida, entonces el nombre que le puso fue Olvido. Pero las cosas en la Biblia no son por casualidad. Los nombres tienen algo que ver con aquellas personas que los llevan y nos muestran algo, un microcosmo de la historia completa del plan de redención de lo que Dios quiere hacer. Y cuando a aquel hombre se le pone el nombre de Olvido, podemos ver entonces la enseñanza espiritual que podemos aprender de este nombre y este hombre en particular, Manasés. Aquel hombre se olvidó del Dios de sus padres. Aquel hombre se olvidó de las reformas que hizo Ezequías, su padre. Aquel hombre se olvidó de las enseñanzas y la ley de Dios. Se olvidó de los mandamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente él se olvidó, el título del sermón de hoy es Seducidos por el olvido. Y el olvido es este hombre que sedujo a toda la nación y la llevó hacia adelante haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Dice la lectura que tuvimos en el día de hoy, y quiero regresar aquí para que veamos en el verso 9. Oiga bien lo que dice: mas ellos no escucharon, y Manasés, y Olvido, los sedujo o los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El hombre que estaba llamado a ser el ejemplo de la nación. Se requería que los reyes tuviesen la ley escrita en sus manos, escrita por ellos mismos, por su puño y letra, que copiaran una copia de la ley y que la tuviesen cerca de su trono para que la pudiesen leer todos los días. Aquel hombre que no podía decir: yo desconocía la ley de Dios, porque se crió bajo un padre y el conocimiento de un padre que fue un hombre fiel a Dios, que amaba al Señor, que servía al Dios de Abraham y al Dios de sus padres. Sin embargo, él comenzó a hacer todo lo opuesto, olvidándose de lo que había hecho su padre. Y allí, en aquel momento, ese hombre comenzó a deshacer todo lo que su padre había hecho, a destruir todo lo que su padre había edificado. Su padre destruyó los lugares de los sacrificios paganos y él los volvió a edificar. Su padre quitó las imágenes de Acera y las imágenes de Baal de todo Jerusalén, de toda Judá y de aún del templo, y él las volvió a poner. Es decir, fue algo como intencionado, algo como la depravación que agarra al hombre sin Dios y hace lo peor de ellos. Este hombre es precisamente eso. Está acabando con todo lo que el mismo padre de él, instruido por el Señor en su palabra, había dicho que no se hiciese. Este hombre se dio a sí mismo a hacer cosas que a Dios no le agradan.
se entregó a la brujería, se entregó a las prácticas paganas, hasta el mismo punto de que entregó a uno de sus hijos a muerte. Lo mató para dárselo a uno de estos dioses falsos. Lo sacrificó. Y así vemos que la maldad de este hombre, dice aquí en 2 ocasiones en esta lectura, que fue tan mala y tan profunda que llegó a ser peor que las mismas naciones paganas, las cuales Dios había expulsado de la presencia de Israel. Y este ejemplo nos muestra a nosotros a dónde puede llegar una persona que se olvida de Dios, que da la espalda a Dios, donde su mente, sus pensamientos, sus afectos, sus deseos y sus propósitos, todos están afectados, depravados, de camino continuamente solamente hacia el mal, llevado por su deseo carnal y demoníaco, porque el que sirve a los dioses paganos, el que sirve a las estatuas, el que sirve todo esto que la gente se inventa, como leímos en el día de hoy al comenzar, todo esto, dioses que los llevan y los cargan de aquí y de allá, que son oro y plata fundido, de madera y de yeso, que no escuchan, que no entienden, que no oyen, que no pueden hacer nada por nosotros, ni por nadie. Esa gente se dedican a hacer todo ese tipo de cosas que a Dios no le agrada, porque es el fruto de esa mente depravada que los lleva hacia ellos. Y este hombre es como si se hubiese vuelto loco, acabando con todo lo que había, como un toro salvaje metido en la ciudad, destruyendo todo lo que su padre había edificado para traer cosas dañinas. Pero este hombre también nos dice en el libro de Crónicas que fue llevado cautivo, porque Dios se levantó. Yo quisiera leer un poco sobre esto aquí en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, donde vemos acá en el verso 8 y 7. Además de esto, puso Manasés una gran imagen fundida que hizo en la casa de Dios, es decir, dentro del templo santo en Israel, allí en Jerusalén, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Pero Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y por esta razón Dios envió a los asirios que lo llevaran preso. Y ellos fueron allí y lo tomaron cautivo y le pusieron cadenas y grillos y lo pasearon por toda la ciudad y le mostraron al pueblo: mira lo que está sucediendo con su rey, aquel que los ha mal encaminado a todos ustedes. Y luego de haberlo tomado de allí, lo llevaron hacia la tierra. Dice allí el verso 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales lo aprisionaron con grillos a Manasés, y atándolo con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y allá estuvo preso hasta que en aquel lugar él tuvo un encuentro con el Señor. Y hubo un arrepentimiento de gracia en este hombre. Y cuando comenzó allí a darse cuenta de lo que había hecho, él comenzó, dice allí, que imploró el favor de Dios y se humilló enormemente. El verso 12. Y luego dice que le oró a Dios conmovido por su súplica y escuchó su ruego y trajo a este hombre, a este malvado rey que se había arrepentido en aquella tierra, allí preso en Babilonia, lo trajo de vuelta a su tierra y a su reino. Y entonces conoció Manasés que el Señor era Dios, en el verso 13. Y después de esto edificó un muro y comenzó entonces a tratar de deshacer todo lo malo que había hecho, a tratar de corregir todo su error, a tratar de enderezar las cosas y comenzar a servir al Dios de sus padres, al Dios de su mismo padre Ezequías verdaderamente. Y lo pudo hacer hasta cierto grado. Pero la nación continuó pecando. La nación, el pueblo continúa haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Lo mismo que él le había enseñado a hacer, él quería ahora deshacerlo, pero era muy tarde porque el daño había sido demasiado.
Él había pasado la línea, como dicen, el punto de no vuelta atrás. El pueblo se había perdido de tal manera que seguía, aunque Manasés había vuelto un hombre cambiado y transformado, un hombre que había visto la disciplina divina y el castigo en su propia carne por lo que había hecho. Dios se había aparecido a su vida y por la gracia de Dios se había arrepentido. Dios lo perdonó y lo trajo y lo restauró. Aún el pueblo continuó haciendo lo malo y aún sus hijos continuaron haciendo lo que es malo. Pero esta historia nos lleva a un punto final. Y es el punto donde queremos nosotros centrarnos en esta hora. Porque hay un rey, el cual vino 500 años después de Manasés. Y estoy hablándole del Rey de Reyes y Señor de Señores. De Jesucristo nuestro Salvador. El cual llegó a la escena en el momento preciso que Dios dijo que tenía que llegar. Y llegó allí para salvarnos a nosotros y a Manasés y a todos los que pecan de la misma manera. Aquellos que hacen lo malo ante los ojos de Dios. Aquellos que pecan de tal manera que es abominación ante Dios. A nosotros nos vino a salvar Jesucristo. Él caminó por esta tierra llevando a cabo todo lo que Manasés destruyó. Sirviendo a Dios de corazón. Adorándole en espíritu y en verdad. De tal manera que Dios decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero Jesucristo, según el plan divino, fue también tomado preso como lo fue Manasés. Fue arrestado, fue maltratado, fue abusado, su rostro fue escupido y abofeteado. Y también lo pasearon por las calles de Jerusalén. Y lo llevaron al exilio también. Fuera de la ciudad, fuera de los muros, como también se llevaron a Manasés. Pero este lo hizo no porque él se lo merecía, sino porque lo hizo porque nosotros nos merecíamos ese castigo. Nosotros podemos ser igual a Manasés en nuestra conducta. Y éramos de esa manera cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, haciendo las cosas que le agradan al corazón, que le agradan a los hombres, pero que no le agradan a Dios. Y cualquier persona que tenga el pecado que tenga, como tan larga que era la lista de pecados que tenía Manasés, que sean pecados que quizás avergüenza hasta hablar de ellos, no importa cuán grande, cuán malo, cuán horrible, cuán feo sea nuestro pecado, Jesucristo fue y lo llevó en la cruz del Calvario para que nosotros, cuando nos arrepintamos y reconozcamos que somos pecadores, podamos recibir la libertad que Él nos consiguió con su muerte. No importa que seamos idólatras. No importa que la inclinación sexual sea contraria a la que Dios ha establecido en la palabra. No importa que el pecado sea de toda maldad, de oscuridad. No importa que sea de muerte, no importa que sea de mentira, no importa que sea de autosuficiencia, no importa que sea de orgullo o vanidad. Sea el pecado que sea, cuando venimos ante el Señor con las manos arriba y decimos, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Reconozco que en esa muerte que tú moriste en la cruz, debí morir yo. Ese castigo de Dios derramado sobre ti debió caer sobre mí. Y nosotros, reconociendo que somos pecadores, venimos y decimos, Señor, perdóname. El perdón está ahí. Dios es fiel para perdonarnos. Dice la Biblia que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa cuán grave haya sido nuestro pecado, siempre y cuando vengamos arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, Dios nos puede perdonar. Tuvo misericordia de un hombre como Manasés, que acabó y destruyó no solamente la nación y el legado de su padre, sino que indujo a todo el mundo hacia pecar en todo ese pueblo. Y Dios tuvo misericordia de él y oyó su clamor y oyó su oración y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono y te restauro a tu tierra. Jesucristo tomó el pecado de Manasés y tomó el pecado suyo y tomó el pecado mío y lo clavó sobre la cruz para que nosotros pudiésemos ser libres en el día de hoy. No solamente eso, Manasés trató de restaurar las cosas que había hecho mal, pero Jesucristo nos da una restauración completa, verdadera y perdurable para siempre. No se acaba. La bendición que tenemos en Cristo, no importa lo que nosotros hayamos hecho, es que nos restaura a una eternidad con Él. El corazón más duro, el hombre más perverso, la mujer más mala que usted se pueda imaginar, cuando se arrepienten de todo corazón y genuinamente, reciben esa restauración total y permanente que nos da el Señor en su familia. Nos hace parte de su pueblo, gente que nos ama. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia en Juan 1:12, que a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Qué lindo, ¿verdad? Que tenemos esa restauración para siempre. La restauración que nos da el Señor no es oro ni plata, como hablábamos hoy, porque el oro y la plata se acaban. No es maderas preciosas, porque eso se destruye con el uso del tiempo. Todo se acaba. Lo mejor que tenemos en Cristo es esa restauración a una relación perfecta con el Padre por medio de Cristo Jesús. Una salvación tan grande que no podemos descuidar nosotros. Ahora quiero terminar con unas palabras de aplicación para nuestras vidas en el día de hoy, mirando aquí lo que nosotros estamos hablando. Primeramente, para nosotros que la mayoría somos creyentes aquí en el día de hoy, tenemos que recordarnos que el perdón de Dios es diario y que nuestro arrepentimiento también debe ser diario. Que a cada día reconozcamos que nosotros pecamos, porque no podemos decir que ayer pequé y antes pecaba cuando estaba en el mundo y cuando llegué aquí ya no he pecado más, porque seríamos mentirosos. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos de muchas maneras, en pensamiento, en palabra, quizás hasta en dicho y en los lugares donde frecuentamos, quizás las cosas que hacemos y también lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer que debiéramos estar haciendo. Así que nosotros debemos recordar que Dios, si pudo perdonar a Manasés, este hombre tan malvado, también nos puede perdonar a cada uno de nosotros. Así que el arrepentimiento número 2 debe ser un arrepentimiento cada día. Cada día venir al Señor con un corazón arrepentido. Y dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Reconocer las consecuencias del pecado. A veces pensamos que los pecados son pecaditos y que las consecuencias son leves. Y ciertamente hay pecados que son más malos que otros, ¿verdad que sí? Aunque eternamente llevan el mismo castigo, pero aquí en la vida hay pecados que hacen mucho daño. Y nosotros tenemos que entender que aunque Manasés quiso rectificar y dejar un mejor legado, hasta el día de hoy se conoce todavía como el peor de los reyes de Judá. Y si usted está aquí y no cree todavía en el Señor, no ha conocido a Dios como su Señor y Salvador, le podemos decir lo mismo que decimos a los que creemos, a los que hemos creído en el Señor: nadie está más allá de la esperanza. Nadie está exento de recibir la salvación. Usted puede, ¿dónde se encuentra? En este momento, en su corazón, en su mente, decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quizás no estoy tan perdido ni tan malo como Manasés, pero ¿sabe? Un solo pecado nos separa de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos sin dejar uno afuera, están destituidos de la gloria de Dios. Y usted puede decir: bueno, los pecados de Manasés fueron pecados grandes, pero los míos son mentiras blancas, pero todavía son mentiras. Y Dios quiere que vengamos arrepentidos para perdonarnos las mentiras negras y las mentiras blancas también. Dios nos quiere restaurar a su presencia con solamente confesar nuestro pecado ante Él. Hoy es el momento de salvación. Puede humillarse y orar, porque Dios escuchó a Manasés, no en la tierra de Jerusalén. Dios escuchó a Manasés, no en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, supuestamente. No, estaba muy lejos, se había ido muy lejos. Y allá lejos, donde estaba, Dios lo escuchó. Porque Dios no está limitado por paredes, ni por fronteras, ni está limitado por el tiempo, ni por lugares. Dios está en todas partes, y donde estemos y clamemos a Dios y levantemos nuestra voz, ahí Él nos oye. Y algunas instrucciones para todos nosotros en el día de hoy es que este reinado de Manasés marcó el periodo más oscuro en la vida de la nación de Judá, el reino del sur. El peor tiempo que pasó el reino del norte fue bajo el dominio y el reinado de Acab. ¿Se acuerdan de Acab? El esposo de Jezabel. Aquel fue el rey más perverso y más malo que tuvo el norte, que llevó la nación a servir a los Baales y a hacer todo lo que a Dios no le agradaba. Bueno, en el sur fue Manasés, pero Manasés se pasó más todavía. Eso fue peor todavía que lo que hicieron todos los demás, aún el rey del norte. Ahora, esto que estamos viendo aquí en la vida de este hombre, y como Dios lo restauró, nos ayuda a nosotros a entender que es restauración.
Pero también tenemos que entender que hay algo que nosotros tenemos que comprender. Y es que a veces sucede que aunque queramos hacer las cosas mejores, no son lo suficiente. Porque, número uno, la santidad no se hereda. Manasés debió haber buscado a Dios por sí mismo, no por lo que hizo su padre Ezequías. No es que mi abuelo, mi abuela, mi mamá y mi papá eran santos, hombres y mujeres de Dios, sino que nosotros como personas estemos comprometidos a buscar de Dios. Que nosotros tengamos un encuentro verdadero con el Señor, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que vengamos a Él arrepentidos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como mi Padre, que te buscó de corazón. Pero también vemos que lo malo también se puede pegar. A ustedes le han dicho alguna vez, tenga cuidado con la persona que está saludable, no se le pegue, no sea que se ponga saludable como ella. Al contrario, ¿verdad que sí? Cuando alguien enfermo nos dice, no, aléjate, porque se te puede pegar la enfermedad. Qué bueno fuera si alguien estuviese enfermo, alguien estuviese sano, se le pega y esa persona se sana, ¿verdad? Bueno, hay uno que sana la enfermedad cuando se te pega y se llama Jesucristo. Él es el que puede sanarnos de toda enfermedad del pecado en nuestras vidas. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. Manasés fue perdonado y fue devuelto a su tierra, pero dejó profundas cicatrices en su familia y en su nación. Número 2, Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó, pero hasta el día de hoy sigue siendo conocido como, no el que se arrepintió, sino como el peor de los reyes de Judá. A veces no podemos borrar eso que nos hemos ganado, la fama. Su hijo Amón, que viene después, la semana que viene seguramente el pastor Gilles estará predicando sobre esto, fue peor que su padre. Hizo unas cosas horribles, siguiendo los caminos de su padre. No se arrepintió, no hizo daño, no hizo lo bueno, hizo lo malo. Así que es posible que nuestras prácticas, nuestras cosas que hacemos afecten a nuestra descendencia. Y tenemos que tener mucho cuidado también con lo que hacemos. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño que decían mis tíos, que eran gente que no conocían a Dios, muchos de ellos todavía en aquel tiempo, decían, no hables malo, pero te estaban una mala palabra. No fumes, pero estaban fumando. No bebas, pero con la botella de ron en la mano. Y claro, muchos de mis primos crecieron escuchando un mensaje y viendo otro. Y terminaron como tíos. Y mucha gente en mi barrio, mucha gente en mi comunidad, y quizás mucha gente que usted conoce también, vivió lo mismo. Porque aprendieron lo que vieron. Y esto nos recuerda a nosotros que aunque nos arrepintamos, posiblemente es como aquel que se arrepiente de su pecado porque tiene que pagar su condena. Sigue el mal también afectando a los demás. Tengamos cuidado. Como ejemplo que somos, como legado que estamos dejando a nuestra familia, para que de alguna manera, que no somos perfectos, porque el perfecto es Jesucristo, que por lo menos dejemos un buen ejemplo a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias, de que hay un mejor camino. Es el camino de Jesucristo. Que podamos seguir sin apartarnos a diestra y siniestra. Y le pidamos a Dios misericordia, porque nosotros ninguno estamos exentos. Nadie puede decir, yo estoy firme, porque dice la Biblia que el que crea que está firme, mire que no caiga. Confiemos en el Señor para que nos mantenga firmes. En el nombre de Jesús. Oremos. Amado Dios de gracia, bondad y misericordia, hoy venimos a ti, Señor, y te damos gracias porque nos has traído a tus pies, nos has traído a este lugar, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos aprender de la vida de Manasés y lo que hemos hablado en el día de hoy para que nuestras vidas, Señor, puedan ser conforme a tu voluntad, a tu propósito. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a ti y a la voz de tu Espíritu que nos guía hacia la verdad en todo tiempo. Te pedimos por nosotros y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, para que te busquemos de corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.